Estamos en el taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Para nosotros es un honor tener como invitado hoy a Jorge Emilio Núñez, que es un académico argentino que trabaja en la Metropolitan University, Manchester Metropolitan University y la Manchester School of Law. Todo en Manchester. Todo en Manchester. Y que además tiene una gran actividad académica. Estábamos recordando que hace 5 años yo estuve en la Juris North, que es su grupo de discusión antes de la pandemia, y nos parece que había pasado un mundo. Y solo han pasado 4 años, ¿no? Pero nos parece que ha pasado pues como muchísimo tiempo, ¿no? Bien. Siempre digo algo del ponente y del tema. Del ponente pues ya lo he dicho. Me parece que se ha de destacar su entusiasmo por la filosofía del derecho, por la academia, su energía positiva en todo lo que emprende. Y me gustaría también destacar sobre el tema que esta es la presentación del libro en España, si no me equivoco. Correcto, sí. Esta es la presentación de este libro publicado en Routledge, que esta es un proyecto académico de varios libros. Hay 2 libros anteriores que creo que se va a referir a ellos en su explicación. Y este es el tercer libro, es un proyecto académico y creo que va a tener un cuarto que nos va a comentar. Y agradeciéndole mucho que hoy esté aquí con nosotros, le cedo la palabra. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, primero gracias a Oscar por organizar esto, porque lo que hablábamos recién, esto ven ahora el show 1 hora y media, 2 horas, pero hace un año más o menos que estamos con mails, más la organización, más los pósters, así que agradezco a Oscar, obviamente a la casa acá de Altos Estudios, a la Universidad Carlos III también, por prestar la casa, o a los asistentes presenciales y online. Y ahora para compartir pantalla, esto sí me tenés que explicar, para ir pasando... Esto es muy sencillo, es compartir archivos. A ver, aquí. Es que esto es como de un platillo volante, pero así. Yo soy muy tecnológico, no soy, así que... Así, ya está. Perfecto. Y acá simplemente me imagino que va a ser... ¿Vas las flechitas? Perfecto, bárbaro. Bueno, los detalles de contacto, que igualmente si necesitan mis detalles, les dejo las tarjetas a los que están presenciales, y si no, simplemente a través de Oscar, que es un amigo académico, es parte de mi familia académica global. Van a ver luego, yo nunca represento instituciones, represento cosas por las que me siento orgulloso, que después voy a hablar qué es la Fundación Angélica Goulart. Es una fundación que represento en Río de Janeiro, en Brasil. Porque antes que argentino soy latino, y es lo que recomiendo a todos los latinoamericanos y latinoamericanas. Primero latino, después argentino, después colombiano, después mexicano. Cuando empecemos a darnos cuenta que somos latinoamericanos es cuando Latinoamérica va a tener, no el futuro, el presente que se merece. No soy populista, sí soy popular, eso lo quiero aclarar, porque nosotros tendemos a tener gobiernos populistas, no me gusta el populismo. Bueno, el eje temático, y le pedí a Oscar, esto no piense que va a ser descortés, luego de media hora él me va a decir, Jorge, ya vas media hora hablando, porque esta charla puede dar 1 hora, 1 hora y algo. Voy a dividirla en 3 bloques principales. Oscar aproximadamente a media hora me va a decir para cerrarlo en 40, no más de 45 minutos. La primera parte, ¿por qué soberanía? ¿Por qué cosmopolitanismo? La segunda parte, ¿qué es lo que dice el derecho, las ciencias políticas y las relaciones internacionales acerca de este tema? Y la tercera parte, mi visión. Voy a aclarar, ver las pantallas en inglés. Sé que estoy en España, de hecho mis presentaciones empezaron en Bogotá. Soy sudamericano, empezó en Sudamérica. Bogotá, Colombia, después fui a Lima, hice Brasil, Argentina, y hace unas semanas la hice en Manchester. Está en inglés porque el libro está en inglés, y por respeto al público lo traduzco yo mismo. He sido traducido anteriormente, este no es mi primer trabajo, esta es una serie de trabajos, hace más de 20 años que investigo disputas territoriales, y he sido traducido, mal traducido, por ejemplo, al castellano. Tengo traducciones en ruso, tengo traducciones en griego, en castellano y si en castellano, si no las hago yo, no las apruebo yo, ya no. Entonces, por eso, y hago la salvedad, porque estoy en España y tengo gente acá de Latinoamérica, y lo mismo hice en Bogotá, hice en Lima, en Argentina y en Brasil. Es por respeto justamente que las hago en inglés para el traductor está acá con ustedes. Bueno, ¿por qué soberanía y cosmopolitanismo? Para prueba basta un botón, como decimos en Hispanoamérica,
¿En qué sentido? COVID nos demostró que tenemos distintos estados jurisdiccionalmente hablando, y de acuerdo al estado en que teníamos la suerte de haber nacido y al sistema jurídico, teníamos acceso o no a las vacunas cuando sucedió el COVID. De hecho, puse el ejemplo en Sudamérica, yo hoy tengo mexicanos. No estoy a favor ni en contra de ningún gobierno, pero sí es cierto que AMLO, el presidente mexicano, dijo que los mexicanos no debían por qué vacunarse. Y teníamos un artista como Thalía haciendo fuerza para que la gente se vacune. ¿Por qué hablo de este dato colorido? Porque justamente voy a hablar que necesitamos ir más allá de lo que hoy hablamos en derecho internacional y ciencias políticas como Estado. Necesitamos incluir otras voces, como son comunidades y como son individuos. Hablo del ejemplo colorido, hablo Thalía simplemente para llamar la atención. Después voy a hablar de ejemplos más específicos, como por ejemplo el Papa Juan Pablo II en la relación bilateral entre Argentina y Chile. Entonces, de nuevo, dependiendo si era africano, o si estaba en Nigeria, si estaba en el Reino Unido, o si estaba en Pakistán, iba a tener acceso o no a ciertas vacunas, y el gobierno iba o no a declarar esto obligatorio. Falta, y sigue faltando una coherencia normativa, no solamente en el acceso, sino en la aplicación de la regimentación, tanto en el articulado internacional, como en el derecho regional, como en el derecho doméstico. No se comunican. Esto tiene que ver, y mi investigación en particular abarca disputas territoriales. La teoría puede ser aplicada a otro tipo de realidades. Yo utilizo disputas territoriales. Este es mi libro del 2020, que tiene que ver, yo lo que hice en el 2020 fue investigar disputas territoriales y dividir el mundo en regiones. Entonces lo que descubro es que aparentemente estas disputas son diferentes, y tengo capítulos específicos sobre las Américas, sobre Asia, sobre Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Y en principio podemos ver diferencias entre las Malvinas o Falklands, el borde o límite entre México y Reino Unido, Guantánamo, el Caribe o derechos indígenas. Lo que descubro en el 2020 es que, más allá de esta superficialidad que reconoce diferencias, existen muchos elementos comunes. Uno de ellos, por ejemplo, que hoy lo hablamos en el almuerzo, el prestigio del líder. El prestigio del líder, sea una familia, sea un partido político o sea un grupo militar, específicamente perpetúa, mantiene o crea la disputa territorial. ¿Para qué? Para justamente mantenerse en el poder jurídico-político. El mejor ejemplo son las juntas militares en Latinoamérica, o el caso, por ejemplo, de Donald Trump y el muro que quería hacer. Justamente tiene que ver con el discurso político. Luego voy a hacer hincapié, y lo hice mucho en Sudamérica, en el tema de los derechos indígenas, cuando hablo de comunidades. Ahora, esto no es solamente para las Américas. Esto tiene que ver con Europa, que de hecho las Américas somos la región más pacífica en el sentido de disputas territoriales. Sí tenemos otros conflictos como guerrillas, como narcotráficos, corrupción, inflación, etcétera, pero en disputas territoriales entre países limítrofes somos la región más pacífica del mundo. Europa, y en el caso de África, tenemos el caso tenemos el caso de Crimea, Gibraltar, son los que exploré en el 2020. En el caso de Asia, el sudeste asiático, Cachemira. En el caso de Medio Oriente, que ahora está de moda, entre comillas, lo vemos en las redes sociales, Israel-Palestina fue uno de mis casos que estudié, también el tema de África, y todavía la presencia, que también la nombró Oscar, de España, o del Reino Unido, o de Francia, justamente en estas regiones. La moraleja de la historia, o una de las tantas conclusiones parciales del 2020, que más allá de las diferencias que aparentemente existen entre disputas territoriales en particular y regiones en general, existen elementos en común. Uno de estos elementos es justamente la raíz colonial. Muchas de estas disputas territoriales fueron diseñadas 100, 200, 300 años atrás. Esto no tiene que ver que lógicamente debemos tener una disputa territorial, esto tiene que ver con otro tema que hablábamos en la charla, pero ¿qué sucede? La crítica del europeo, del británico, del francés o del... Nosotros colonizamos hace 400, 500 años, 300 años. Y lo que sucede es que esto se amalgama o tiene que ver con lo que todavía tenemos en territorios como Latinoamérica, como África, como Asia, lo que llamo, que estoy elaborando en mi próximo libro, lo que llamo colonialismo de mente,
o mindset colonialismo. Tiene que ver justamente con la concepción que tenemos, latinoamericanos, asiáticos o africanos, de cómo vemos el derecho, cómo vemos la política internacional. Tratando siempre de incluir de alguna manera u otra el caso de Israel-Palestina. Una discusión, tenemos que incluir al Reino Unido, tenemos que incluir a Estados Unidos. En mi próximo libro hablo de 5 estados particulares: el Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, China y la India, porque pueden existir distintas influencias. No simplemente piensen en Estados Unidos, Reino Unido, que es lo paradigmático en pensar. Existe nueva influencia china, nueva influencia, lo que llamo, repito, no necesariamente colonialismo, puede ser neocolonialismo o puede ser colonialismo de mente. Para mis colegas mexicanos, el mejor ejemplo, el verbo, cuando uno va a México, mande. Mande tiene que ver con nuestra cosmovisión de cómo estamos justamente perpetuando la idea del colonialismo. Nosotros mismos la perpetuamos. Bueno, entonces un poquito lo que me muestra el juego y lo que hice 2017, 2020 y ahora enriquecí en el 2023, a través de estas distintas disputas territoriales creé una ficción. O sea, mi especialidad es Derecho y Ciencia Política Internacional. Lo que hice, recreé una ficción, tomando elementos de Malvinas, de Cachemira, de Gibraltar, del sudeste asiático, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hice fue, bueno, si bien tenemos distintas particularidades, todos tienen 3 partes, 2 estados soberanos, un tercer territorio que yo llamo Kemet, Sildavia y Borduria. Kemet puede ser el Reino Unido y España, Kemet puede ser el Reino Unido y Argentina, Kemet puede ser Rusia y Ucrania, Israel, Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer territorio disputado. Y generalmente gente inteligente, y esto lo digo peyorativamente, gente con mucho título que se sube enseguida al caballo, piensa en analizar o el territorio, o la religión, o la población, o la riqueza, etcétera, etcétera, a través de si soy kemeriano, o ucraniano, o si soy ruso, o si soy argentino, ¿sí? Lo que tienen es lo que yo llamo una visión unidimensional. Es mucho más compleja la ficción, pero bueno, es para simplemente ser breve en esta presentación. Ahora, ¿qué nos dice el derecho? La parte lingüística utilizo 3 lenguajes acá, ciencia jurídica, ciencia política y relaciones internacionales. Tenemos conceptos madres. Voy a ejemplificar con algunos conceptos por la brevedad de esta presentación, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de Estado, sabemos que a los abogados nos gusta estipular, tenemos una estipulación en un tratado internacional. El Estado tiene que ver con población, territorio y gobierno, o gobierno y derecho. Hay otras definiciones, pero esa es la estipulada en el derecho internacional. Ahora bien, si soy abogado, y acá empiezo a preguntarme, ¿entendemos lo mismo gente inteligente, politólogos, abogados, internacionalistas? No, porque si soy abogado, por ejemplo, el derecho lo voy a definir de acuerdo a el ius sanguinis, o el ius soli, o el país de residencia. O sea, yo soy argentino-italiano porque mi abuelo era italiano. Esto tiene que ver con derecho italiano, ¿sí? Ahora, si soy politólogo, voy a repensar cómo definir la población. Y esto va a tener que ver con la inclusión o no de temas como los derechos humanos, ¿sí? Esto es muy importante en situaciones como la de Gibraltar o situaciones como Malvinas, en donde conceptos clave para las discusiones como el de autodeterminación, si soy politólogo, el concepto de autodeterminación lo voy a interpretar de una forma, incluyendo elementos como derechos humanos. Si soy abogado, sé que, por ejemplo, los malvinenses no tienen derecho a autodeterminación, porque no son autóctonos de la región, son poblaciones, entre comillas, implantadas. Lo mismo podemos ir no necesito ir a Malvinas, podemos ir al archipiélago San Andrés, entre Colombia y Nicaragua, la población raizal, ex esclavos, hoy viviendo allí, con otro tipo de religión, con otro tipo de lengua, mayormente hablan inglés, y sin embargo no tienen derecho a autodeterminación. ¿Por qué? Porque justamente no tiene que ver con la definición legal del derecho de autodeterminación. Bueno, y así podría ir con otros subelementos de Estado u otras nociones también. De acuerdo a mi lenguaje y mi manera de pensar el mundo, si soy abogado voy a redefinir, si soy politólogo o si soy internacionalista. Y esto tiene que ver con mi manera luego de estudiarlo. Si soy abogado voy a aplicar ciertas teorías. Por ejemplo,
voy a pensar que los indígenas en las Américas no tenían derecho a nada, primero porque no eran personas legalmente hablando. En ninguno de los tratados luego de la conquista se los considera personas legalmente hablando. Entonces, los indígenas eran seres humanos, biológicamente hablando, anatómicamente hablando, pero no legalmente hablando. O si no, si queremos tener otra discusión, voy a hablar de los principios como terra nullius o res communis, ¿sí? Esto es el abogado. Ahora, el politólogo va a pensar de otra forma. ¿Cómo los indígenas no van a tener derecho? Entonces, el politólogo va a utilizar teorías como el liberalismo, el marxismo, el weberianismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el abogado no es que desconoce los elementos población y gobierno, pero el abogado y nuestras teorías y lo que enseñamos en nuestras facultades da preeminencia a uno. La soberanía es definida a través del territorio para el abogado. En cambio, para el politólogo, la soberanía tiene que ver con otros dos elementos, sin desconocer el territorio, pero tiene que ver con darle preeminencia a la población y al gobierno. Entonces, las teorías que explica, que enseña el politólogo y con las que analizan nuestros discursos territoriales, tienen que ver con darle preeminencia a otros territorios. Es por eso cuando vemos, por ejemplo, Hamas, cuando vemos Israel, cuando vemos los palestinos y este tipo de discusiones en TikTok, en redes sociales, están hablando del mismo conflicto, pero están hablando desde ángulos completamente distintos. Es una conversación entre sordos. Y trabajo con gente sordomuda. Tienen que saber lengua de señas para hablar con gente sordomuda. Nuevamente, el concepto de soberanía es un poquito más problemático que el concepto de Estado. ¿Por qué? Porque aunque sea con Estado tenemos un concepto estipulado. Con soberanía no tenemos un concepto estipulado, tenemos varios conceptos. Estos son simplemente dos conceptos que elijo en mi investigación, ¿sí? Es un concepto histórico madre de la época de Hobbes-Bodin, Paz de Westfalia. Cuando dejamos la separación entre la Iglesia y el Estado, empezamos a ver la noción de Estado soberano, históricamente hablando, por lo menos en el oeste, lo que sería Europa, llamo oeste, porque Argentina, Brasil, México también estamos en el oeste, estoy hablando de la concepción eurocentrista, y después un concepto común en cualquier diccionario pueden encontrar, ¿sí? Ahora, el tema de este concepto, un poquito más complejo que el Estado, repito, porque Estado tenemos la estipulación, cuando hablamos de soberanía, los académicos, la gente en general tiende a confundir supremo con ilimitado o absoluto. Esto tiene que ver con concepciones religiosas, por lo menos en el oeste, basado en textos abrámicos. La Biblia, mi investigación incluye la Biblia, la Torá y el Corán, en donde, claro, después de escindirnos de la iglesia, tratamos de el rey, los feudales, los presidentes primeros ministros tratan de tomar eso, ese absolutismo. La realidad es que Dios no es absoluto tampoco. Los tres textos bíblicos, la Torá y el Corán son claros, incluso Dios se limita, por eso hablo de, y acá puede ser un poco controversial, pero Dios hace varios pactos con el ser humano. Uno de los pactos que a mí me gusta particularmente porque es muy visual, es el que usa luego del diluvio con Noé, el arco iris. El arco iris es la firma de Dios. Dios claramente se limita y el pacto es que con los humanos nunca va a existir un diluvio universal de nuevo. Y el pacto está firmado con el arco iris. Esto está en los tres textos bíblicos, en el Corán, en la Torá y en la Biblia. Entonces, si estamos hablando de que nuestras concepciones, por lo menos eurocentristas, en lo que es un soberano estatal o un soberano presidente, primer ministro o una población, no puede ser limitada porque justamente el origen tampoco es limitado, ¿sí? Ahora, existen otro tipo de confusiones como soberanía de jure, de facto, hablamos de autoridad o de poder. Esto tiene que ver simplemente con si soy abogado, si me detengo en la norma, o si soy politólogo, me detengo en el hecho, etcétera, etcétera, etcétera. O la ficción soberanía popular, que es una ficción que realmente en la realidad no existe. Etcétera, etcétera, etcétera. No voy a explicar esto porque la charla no es de soberanía, simplemente dar un punto de que existe una gran confusión conceptual e histórica de cómo usamos el concepto de soberanía. Y lo que trato de decir la moraleja en cuanto a soberanía es que soberanía no implica lo que estamos viviendo en Israel y Palestina, no implica Rusia, Ucrania, no implica Gibraltar. Porque eso, soberanía acá es una elección axiológica de cómo interpreto, y acá el filósofo habla,
de cómo interpreto el concepto. Ese concepto también incluye la cooperación. El mismo concepto que puede dar lugar a dominación puede dar lugar a cooperación. ¿Sí? O sea que no es el concepto del problema, y lo voy a decir creo que varias veces, no creo en reinventar la rueda, los conceptos están allí, es la forma en cómo encaramos los conceptos. Y ahora lo que es meramente, esto es lo conceptual jurídico-político. ¿Qué dice el derecho? Bueno, el derecho internacional, el derecho regional, tenemos un menú para solucionar estos problemas. A nivel internacional, por supuesto, la Carta de Naciones Unidas, varios artículos que de nuevo no voy a decir, simplemente para demostrar la cantidad de normativa que tenemos. Tenemos innumerables resoluciones de Naciones Unidas, y ahora más en particular con respecto a conflictos como Rusia-Ucrania, como Israel-Palestina. Obviamente excepciones, el uso de fuerza solamente para autodefensa o el Consejo de Seguridad. Esto a evolución, el caso Israel-Palestina. Israel, por supuesto, tiene, de acuerdo a derecho internacional, derecho a defensa. Esto lo he dicho en todas mis charlas. Hamas, organismo terrorista, ataca a un Estado, porque Palestina no es un Estado de iure, puede ser un Estado de derecho, pero los mismos poblaciones y los mismos estados que están tratando de decir que están apoyando a Palestina son los que no lo reconocen a Palestina como Estado. Hoy Palestina no es un Estado de derecho. El único Estado que tiene derecho a autodefensa en esta disputa es Israel. Entonces, si pienso como abogado, Israel es el único Estado que tiene derecho a defensa. Si pienso como abogado, repito, por eso incluí la concepción anterior. Ahora, si pienso como politólogo, estamos en problemas, ¿sí? Y después ni hablar del Consejo de Seguridad. Esto tengo crítica en todos mis libros, 2017, 2020, 2023. Creo que es momento, y ha sido momento ya hace largo tiempo, de modificar. No creo en reinventar tampoco acá la rueda. Naciones Unidas, sí, Naciones Unidas, hay que hacernos cargo de que no funciona. Por lo menos lo que estoy hablando del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. No funciona, no es un ente democrático, estos dos órganos no son entes democráticos. Creo que no es nada nuevo, porque cuando lo digo en Bogotá, en Argentina, colegas, gente en general, está totalmente de acuerdo, no conmigo, sino con que realmente no existe democracia, y creo que es momento justamente de repensar tanto el veto como la integración, en particular del Consejo de Seguridad. Bueno, esto Naciones Unidas, órganos en particular, pero ¿qué pasa con el regionalismo? De nuevo, cada región, en nuestro caso la OEA, pero repito, cada región, repite, reitera grandemente, recorta y pega lo que tenemos en Naciones Unidas. Distintos organismos y un menú de... ¿Qué es un menú? Un menú de remedios. Tenemos distintos procedimientos como la de mediación, el arbitraje, distintas cortes, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana, la Corte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Naciones Unidas y cada regionalismo repite una serie de organismos para, de alguna manera, afrontar o lidiar con estos problemas. Y esta es mi clasificación que uso en el 2017 y 2020 de distintas soluciones. La solución fortaleza, que es la solución del Reino Unido para Malvinas, cuando tuvimos la guerra, la libre asociación e integración, la autodeterminación en forma de independencia, que la autodeterminación no necesariamente implica independencia. Soluciones bilaterales, la clásica, la fórmula Hong Kong, ¿sí? Pero existen otras como esta ha funcionado, las Islas Alan. Y finalmente, las multilaterales como la OTAN, tuvimos el caso en Europa Central, la fórmula antártica, directamente no discutir, congelarlo, que sea dicho de paso, mi investigación, y esto no tengo problema en ser argumentativo, este es el próximo problema. Lugares como Cachemira, lo que vemos en Medio Oriente, y en Rusia, a menos que cambiemos de concepción la humanidad, el próximo problema va a ser la Antártida, el próximo problema va a ser Cachemira, porque por el agua. No lo voy a ver, yo ya tengo casi 50 años, pero próximas generaciones, a menos que cambiemos la concepción, ese va a ser el próximo problema y los grandes conflictos en esas regiones. Y por supuesto la Corte Internacional de Justicia. Entonces, la moraleja de esta parte de la historia, lo que estoy tratando de decir, tenemos un menú de organismos internacionales y regionales, un menú de procedimientos, arbitraje, mediación, etcétera, etcétera, etcétera. Un menú de remedios, fórmula antártica, fórmula Hong Kong. Ahora, no podemos hacer nada con Gibraltar, con Cachemira, con Malvinas, con las Islas San Andrés, con Israel, Palestina, Crimea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué?
Y esta es la parte del 2023, que es cuando, después de investigar a grandes rasgos disputas territoriales, digo, bueno, puede ser porque estamos teniendo una visión unidimensional. Y acá uso una metáfora, es una historia, no una metáfora, que viene de la India, no es mía. ¿Estoy bien con el tiempo? Sí, sí, creo que son y 50, ¿no? Sí, 48. Perfecto, Quedan vale. 12 minutos, 20, Perfecto. 24 de hora. Perfecto. Entonces la metáfora es que 6 hombres, subrayo la palabra hombres, ciegos por primera vez encuentran un elefante y se tratan de describir cada uno al otro qué es un elefante. Entonces uno toca la pata del elefante y dice, bueno, el elefante tiene forma de columna, debe ser que el elefante es cilíndrico y alto, debe tener forma de columna. Otro dice, está totalmente equivocado, tocando el lomo, es mucho más amplio que la columna, el elefante debe tener forma de pared. Y un tercero toca, vamos a decir, una cola. El elefante es mucho más pequeño que una pared, es circular como una columna, pero es mucho más angosto y tiene cerdas, cabellos al final. El elefante tiene forma de cuerda. Los tres en algo estaban en lo correcto, en el todo estaban equivocados. Esto es una disputa territorial, ¿sí? Acá a propósito puse gente como Boris, todos hombres en este caso, sin criticar a los hombres, es simplemente para mostrar tendencias, ¿sí? Boris, obviamente Johnson, Vladimir Putin, Donald Trump, Alberto Fernández, cuando empecé las presentaciones del presidente de Argentina, Imran Khan por Pakistán, Benjamín Netanyahu, bien antes de la disputa esta última. Y tengo distintas ciencias, un periodista, un hombre militar, un hombre de negocios, un abogado. Distintas concepciones acerca del mismo conflicto. Justamente lo que propongo es cambiar de una concepción unidimensional a una multidimensional. Y bueno, esta es la serie de investigación, los libros publicados. Esto voy a hacer muy breve a qué parte de este libro. Cuando hablo de agentes se está hablando mucho de Estado, pero creo que es tiempo de empezar a hablar de individuos y de comunidades. Individuos a favor y en contra. Individuos como, y acá no voy a estar juzgando porque no es mi labor, es explicar. Gente como Putin. ¿Cómo entiende Putin? Cuando Putin hace los alegatos y da entrevistas, él habla de Rusia siendo un Estado soberano, una colonia. ¿Por qué? Y también, esto no creo que sea coincidencia, gracias a Dios, hace más de 10 años que trabajo con colegas rusos. Esos colegas rusos generalmente son de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Putin es abogado de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Entonces, conozco la manera de pensar. Putin piensa la soberanía verticalmente, a la manera que él señala, ¿sí? O soy soberano porque soy el supremo creador normativo y aplicador normativo de, o no soy soberano, es tan simple como eso. Repito, no defiendo ni critico, entiendo, ¿sí? Mi misión es explicar. Entonces, un individuo como Putin tiene esa visión de lo que es ser un Estado soberano, ¿sí? Y ni hablar de los referendos en Crimea, que tuvieron por lo menos 2 referendos para el ruso legales, ¿sí? Porque estaba existiendo una limpieza étnica en Rusia a través de Ucrania, que la gente se olvida de hablar de esto porque ahora tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, pero estaba existiendo una limpieza étnica cuando existen los referendos. Por supuesto, cuando estoy en Inglaterra y la charla me dicen, pero no existieron los referendos. Claro, entonces no existió el referéndum de las Malvinas, si vamos a compararlo, ¿sí? Lo que sostengo es que podemos criticar la legitimidad de esos referéndums, pero fácticamente esos referéndums no existieron, ¿sí? ¿Por qué? Repito, no para defender a Putin, sino para entender la argumentación detrás del pensamiento de, ¿sí? Porque si no, no podemos discutir. Y individuos, esto podríamos decir en la negativa, en la positiva, como el Papa Juan Pablo II, gracias a la intervención de él, antes del Papa teníamos al Reino Unido en una mediación por el canal de Vigo, entre Argentina y Chile. Casi terminamos a la guerra con 2 gobiernos militares, la Junta y Pinochet, Junta en Argentina y Pinochet en Chile. Gracias a Juan Pablo II, a la intervención del papado, firmamos un tratado de paz entre Argentina y Chile. O sea, individuos a favor o una sinergia positiva o negativa. Comunidades, acá hablo de comunidades como sociedad civil, comunidades integrando, por ejemplo, a la población indígena. Cito el caso, acá sí me voy a tomar el caso mapuche, porque te interesaba. Como tengo colegas latinos y podemos utilizar el mismo ejemplo en otros territorios, pero este va a ser un caso para el próximo libro, el caso mapuche. ¿Cómo definen el territorio? La palabra mapu significa territorio che, ustedes estarán acostumbrados a escuchar el Che Guevara, argentino.
Che quiere decir gente, persona, ontológicamente hablando. Por eso Che Guevara, ¿sí? La gente. Mapuche, ellos ven al territorio integrado a la persona, ¿sí? No piensan al territorio definido eurocentristamente. Y acá no critico al europeo, simplemente entender cómo piensa otra sociedad, otra comunidad. Entonces, ¿qué tenemos hoy en el sur entre Argentina y Chile? Disputas territoriales con la población mapuche, contra Chile y contra Argentina. Entonces, lo que plantea es ir rever cómo pensar estas poblaciones en lo jurídico. Una gran paréntesis aquí. En las Américas somos el territorio en donde nuestras constituciones nacionales, desde Canadá hasta Argentina, incluyendo Brasil, somos las más avanzadas en reconocer derechos de los indígenas. Siempre y cuando no reconozcamos el derecho al reclamo de tierra, reconocemos derechos humanos, derecho a agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como abogado, lo que aconsejo es ser muy cauto, porque históricamente comenzamos con 3 poblaciones mapuches reclamando territorios a Chile y Argentina. Hoy tenemos más de 12. Y algunas de esas poblaciones no pueden probar que tienen realmente raíces mapuches, ¿sí? Y existe también argumentación desde el gobierno central argentino y chileno que algunas de esas poblaciones son mantenidas financieramente por intereses británicos. Recuerden que tenemos el problema de Malvinas en el Atlántico Sur, ¿sí? Entonces, sí considero que es momento de dar un espacio jurídico. Sin embargo, como abogado, ser muy cauto en qué tipo de espacio y qué tipo de criterios para que ciertas poblaciones, ciertas comunidades dentro de los estados puedan tener acceso a algún tipo de voz y algún tipo de voto en estas disputas. Hablar de solamente los estados a manera de quienes crean o perpetúan el conflicto no es suficiente, y acá utilizo teoría de juego. Entonces, ¿qué? Participamos en distintos roles, ¿de acuerdo a qué? Acá tiene que ver lo jurídico y lo político, de acuerdo al poder y al interés que tengamos. Entonces, si soy el Reino Unido y soy Argentina o España, soy el anfitrión de la disputa. Ahora, voy a ser participante, o simplemente voy a atender a las disputas siempre y cuando el anfitrión me lo permita. Entonces, el malvinense para Argentina simplemente atiende la disputa, pero nunca va a tener voz ni voto. El malvinense para el Reino Unido es participante, porque tiene voz y voto, ¿sí? Ahora, viewers, que serían simplemente aquellos que ven desde la tribuna, metafóricamente hablando, usando... Depende, porque China parecería ser un viewer, pero China puede fácilmente convertirse en un participante de algunas disputas, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto subrayo caso Antártida, porque tenemos muchos viewers en el caso Antártida, pero muy prontamente nos vamos a ver como participantes. Muy prontamente cuando se termine la renovación del Tratado Antártico, que fue renovado por 50 años. Y contexto. No es suficiente lo global, no es lo doméstico, lo regional es muy importante. De nuevo, América, y acá de nuevo soy muy breve, es todo una parte de un capítulo esto. No solamente en negativo, sino en positivo. América es el caso más importante, por lo menos en mi investigación en disputas territoriales, en donde las garantías regionales son imprescindibles para la manutención de la paz en la región, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos tenido efecto positivo en tratados bilaterales y multilaterales entre Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, etcétera, 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 ha tenido con que ver con que las garantías son regionales, porque a nuestros vecinos les interesa que mantengamos la región de forma pacífica. Otro ejemplo que puedo pensar, cómo atendimos sin invadir Venezuela, a aquellos países que estaban a favor o en contra del régimen ahora de Maduro, en su momento de Chávez. Ninguno intervino en Venezuela, sin embargo, todos, y Perú fue el primero históricamente, con el PPT, que aceptó legalmente a los venezolanos y venezolanas, equiparándolos legalmente a los locales. Cuando digo equiparándolos, tenían el libre acceso, igual que un peruano, fueron los primeros los peruanos. Yo justamente estaba allá en 2017. Al sistema de salud, al sistema de educación, etcétera, etcétera. Obviamente al sistema de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto obviamente ha creado problemas en la región, pero de alguna manera hemos evitado la intervención en Venezuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el regionalismo actuó. ¿Qué es lo que nos está faltando en lugares como el Medio Oriente? Porque siempre pensamos o en lo doméstico o en lo global, ¿sí? Acá, si no tenemos la respuesta de Qatar, acá, si no tenemos la respuesta de países como Irán, acá no vamos a tener paz,
¿sí? Porque no es solamente el juego entre Israel y entre Palestina. Bueno, y lo fáctico, lo teológico, lo normativo. No voy a hablar de todo esto, simplemente lo normativo. ¿Por qué normativo? Esto no es una casualidad, no hablar de lo legal. Porque es imprescindible que hablamos de diferentes ejes normativos, no solamente los jurídicos. Y acá sí voy a hacer, y lo aclaré en el Reino Unido, porque a veces ser políticamente correcto implica censura, y yo no me censuro. Cuando hablamos de lo normativo, estoy hablando acá también de incluir religión. Y es importante que cualquier persona que investigue este tipo de temas, en donde uno de los ejes, no el único, pero uno de los ejes sea la religión, justamente sea discutido. Porque ni el Corán, ni la Biblia, ni la Torah aceptan usar niños o niñas como escudos humanos o ser inmolados en ninguna guerra. Eso va en contra de Dios y en contra de Alá. Acá no hay que ser religioso, acá hay que simplemente leerlo. O sea que cualquier persona que esté inmolando niños o niñas está yendo directamente en contra de textos religiosos. Podemos tener incluso una discusión con LGBTQ que tampoco son condenados, están siendo mal interpretados. Por eso el Papa es tan controversial. ¿Por qué? No es porque sea argentino el Papa, no es casualidad. Pero el Papa no solamente es Papa, sino que es estudioso, es un scholar, como dirían en inglés, no es cualquier Papa. No es que lo defiendan, pero no es cualquier Papa. El Papa conoce el texto, porque ha estudiado el texto. No está manipulando el texto, no es que simplemente descubrió algo nuevo en la Biblia. Eso siempre estuvo en la Biblia. La Biblia no condena, el Corán no condena, la Torah no condena, de la forma en que ha sido malintencionadamente. Pero repito, a mí lo que me interesa es disputa territorial. Podría tener discusiones y aplicación en otro tipo de temas. ¿Sí? Esto ya es muy complicado, esto es cosio, es muy complicado, no lo voy a hablar. Son otro tipo de subdivisiones o pluralismos, podemos tener distintos tipos de elementos, desde un río hasta una definición o hasta Dios, de alguna manera, en el conflicto. Entonces, y acá sí ya 5 minutos, ¿estamos bien? Una simple visión, sea solamente legal o política, o simplemente una disciplina, no es suficiente. Hay que aceptar que este tipo de disputas tienen sí elementos racionales, gente inteligente como abogados, politólogos, internacionalistas pueden estudiar, siempre y cuando sea interdisciplinario, pero además existen elementos no racionales que van más allá de lo disciplinario. Uno de mis libros preferidos que uso en los tres es ¿Cómo definimos victoria? Victoria no es ganar, victoria es ver al otro sufrir. Muchos definen, incluso líderes definen victoria de esta manera. Esto tiene que ver con elementos no racionales, no con elementos disciplinarios. Y es por eso que propongo abordar este tipo de disputas territoriales desde una visión más integradora, lo que llamo multidimensionalidad. Por eso no utilizo interdisciplinario, porque no es suficiente. ¿Sí? No es suficiente lo interdisciplinario. Entonces, una persona con varios títulos podría ver esto. La realidad es que si queremos estudiar cualquiera de estos conflictos es un poquito más complicado que esto. Obviamente necesitamos un equipo de gente para estudiar este tipo de conflictos. Si queremos estudiarlo, de alguna manera buscar soluciones, porque repito, las soluciones ya las vimos y no están funcionando. Y lo que propongo es generalmente, y acá clasifico, es mi clasificación, repito, es una clasificación, pueden clasificarlo de otra forma, pero generalmente estudiamos de forma lineal. Y yo lo que propongo es sí, lineal, pero ¿por qué no lineal? Y redefinir cómo vemos tiempo y espacio. ¿Sí? No voy a explicar esto porque es bastante complejo, pero básicamente, lineal, generalmente estudiamos verticalmente este Putin. ¿Sí? O soy soberano o no soy soberano. O horizontalmente, el principio de igualdad soberana en Naciones Unidas. ¿Sí? A veces, de vez en cuando, usamos la transversalidad. Cuando me conviene, cuando soy el Reino Unido, cuando soy Estados Unidos o Rusia, respeto el principio de igualdad soberana, ¿sí? Estoy aplicando derecho, puedo ser politólogo y aplicar el poder. ¿Sí? Entonces aplico una visión más verticalista. ¿Sí? Pero ¿por qué no plantearnos otras formas de pensar? ¿Por qué no pensar que algún conflicto puede ser autorreferido, autocreado? El caso típico en África, los conflictos en África tienden a ser autocreados o autoperpetuados. ¿Por qué? Porque, esto de nuevo, no estoy a favor ni en contra del europeo. Sí existió la colonización, pero ¿qué sucede? Hay familias, tribus, partidos políticos, y África es uno de los casos más claros, en donde justamente eso ha permitido que ciertas familias o tribus mantengan el poder. Entonces, justamente la conveniencia está en mantener la disputa territorial para justamente mantener esa familia o esa tribu en ese particular poder. ¿Sí?
Entonces, ese conflicto lo que sostengo no es ni vertical ni horizontal, es autocreado o automantenido, lo que llamo autorreferido. Pongo este ejemplo, simplemente hay otro tipo de categorías. Pero lo que subrayo, vertical no es suficiente, horizontal no es suficiente, hay que ir un poquito más allá. No cambio los elementos, sino la forma de ver esos elementos. Bueno, esto no voy a hacer nada más. Y lo que propongo, que es la conclusión, siempre mis conclusiones son abiertas, hablar de un derecho universal, y acá tomo una postura de positivismo exclusivo, no incluso elementos como justicia, porque ¿qué es justo para un musulmán? ¿Qué es justo para un católico? ¿Qué es justo para un judío? ¿Qué es justo para un español? ¿Qué es justo para un británico? Entonces, no creo que la humanidad hoy esté lista para ese tipo de decisión. Lo que propongo son principios básicos, flexibles, de cómo coordinar lo regional, lo internacional y lo doméstico. ¿Por qué coordinar? Porque no hablo ya de supremacía, y acá es Kelsen-Kant, no hablo ni de supremacía, ni hablo de inferior y superior. Hablo justamente de un sistema de principios básicos aceptables que ayuden a, de alguna manera, hacer efectivo en lo regional los principios que tenemos en lo internacional, que hoy no están funcionando. Hay una desconexión, que es, por eso empecé con COVID, ¿sí? Y empezar a utilizar un poquito más la OEA o empezar un poquito más el regionalismo para esto. Finalmente la invitación, y 2 minutos, acá cerró. La invitación abierta, esto generalmente es para americanos, españoles será bienvenida para la próxima, pero ya tengo para el comisionado el próximo libro que va a ser en particular para disputas en las Américas. Entonces la idea es justamente dar lugar a cualquier americano o americana. Cuando digo americano o americana, desde Canadá hasta Argentina, incluyendo... porque esta es mi idea de decolonizar, ¿sí? No criticar al europeo, no criticar, porque la crítica por la crítica misma no sirve, sirve solamente para una línea más en el currículum. Justamente, ver qué funcionó, qué no funcionó y tratar de recrear lo que tenemos. Entonces la invitación al próximo libro es justamente, el libro ya tiene título, Territorial Disputes in the Americas, sería la cuarta parte y es con la misma editorial. Ya estoy en el capítulo 6, empezamos el 7, que son americanos contra americanos. El capítulo anterior tuvo que ver con Rusia o Estados Unidos, el capítulo 8 va a tocar poblaciones indígenas, el capítulo 9 va a tocar Antártida. O sea que aquellos o aquellas que estén interesados se ponen en contacto, les envío sin tipo de compromiso el capítulo 1, que es el que compartí, y toman una decisión. Hay condiciones, la idea es que sean bilingües para que tengan acceso, sea portugués, inglés o castellano, inglés. Y el otro, que yo con las regalías no me quedo nada, las regalías van a una fundación que es de Brasil, primero latino y después argentino, hay gente mucho más chica que yo, que la fundó Yuya hace muchos años, una brasilera, y sé que tenemos mucha corrupción en Latinoamérica, pero este dinero va a chicos y chicas y adolescentes en situación de miseria en una de las villas horizontales de Río de Janeiro, 60 kilómetros. Y este símbolo, que generalmente termino, tiene que ver con cómo yo entiendo inclusión. Inclusión no es simplemente vestirme o hablar como habla el otro y vestirse, porque esto es realmente forzarme a hacer algo. Esto lo veo mucho en el Reino Unido y lo digo de esta forma en el Reino Unido. No, inclusión es aceptarte como sos, y es por eso que, esto es lo que dice allá en portugués, y esto es lengua de señas, es por eso que yo te amo. De esa forma te amo porque te acepto como sos. Y la historia dice que el Papa lo aprendió en las Filipinas. No, el Papa es argentino, lo aprendió en Argentina de Yuya, el símbolo, de una brasilera. Tuvo que venir una brasilera a educar al argentino. ¿Por qué? Porque acá Borges, y es el mensaje de reconciliación que trato de brindar, somos todos distintos, todos venimos de distintas tribus, distintos lenguajes, pero todos tenemos una opción, y esta es mi propia traducción, de olvidarnos de nuestras diferencias y empezar a focalizarnos un poquito más en nuestras afinidades. Creo que no es ser muy optimista, creo que es ser un poco realista también. Así que bueno, finalmente eso, este es mi equipo en Brasil, y acá te robo 10 segundos porque estoy muy orgulloso. Este chico tiene un poco más chico que yo, 40 y pocos años. Este chico a los 6 años empezó como proyecto en la fundación. Hoy es el presidente. Cuando Yuya se fue, ella misma lo llevó al ministerio para cambiar el régimen legal. Este chico hoy podría estar muerto, ser prostituto o estar vendiendo drogas en Río de Janeiro. Este chico hoy está casado, Vinicius, está casado acá con Bárbara, y hace tienen 2 hijas, una hija en común,
y son los que manejan la fundación, que antes era Yuya Meneghel, hoy Angélica Goulart. De nuevo, creo que es nuestra misión, principalmente a los latinos y latinoamericanos, de devolverle a la región de donde somos. No estoy siendo populista, no estoy siendo populista, porque criticamos mucho a nuestros gobiernos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por mejorar la situación? No creo en criticar a papá o a mamá, y esto se lo digo a mis alumnos en el Reino Unido, no creo en criticar al Reino Unido ni al sistema financiero, somos nosotros responsables del mundo que tenemos, y está en nosotros empezar a cambiarlo. Ese es mi equipo, a mucho orgullo. Bueno, muchísimas gracias. Espero más o menos. Muy bien, muy interesante, ha estado muy bien. Y el libro ahí está. Vamos a pasar ahora siempre en el taller. Hay un espacio abierto a preguntas por el chat o preguntas en el aula. Pues ven aquí. Sí, para el vídeo. Lo mío es informal, así que como quieran. Sí. No, pero para que quede al vídeo, lo hacemos así. Gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias, Jorge. Me ha parecido muy interesante, muy completo. Y yo te quería preguntar, es una duda así más epistemológica, ¿no? En el ejemplo que has puesto de la religión y del Papa Francisco, ¿no? Tú comentabas que él tiene una cierta visión de la relación de la Iglesia con la comunidad LGTBI porque ha leído la Biblia, pero no sé, a mí me da la sensación de que, y no sé si en el libro amplías un poco más esta idea, eso concede al conocimiento un papel, o sea, es muy optimista respecto al papel del conocimiento en la capacidad para resolver conflictos. Creo que, por ejemplo, en el tema Israel-Palestina hay una comunidad ortodoxa muy potente judía que por supuesto que ha leído la Torá y que por supuesto que habrá leído pasajes muy similares a los que puede haber leído el Papa Francisco como estudioso de textos religiosos y que sin embargo tiene una visión de personas que profesan otras religiones, de la comunidad LGTBI, etcétera, o incluso ciudadanos de su propio país muy distinta a la del Papa Francisco. Entonces yo te quería, no sé, aportar un poco, o ver qué te parece, ¿no? Un poco una especie de nube crítica sobre esa luz que arrojabas tú respecto a la capacidad del conocimiento y la resolución de conflictos. Has mencionado el ejemplo de la religión, pero sería válido para el derecho, la ciencia política, sí. ¿vale? Muchísimas gracias, Jesús. Justamente mi respuesta viene desde Israel, porque ¿en qué me baso esto? Justamente en la Torá y los mejores papers que yo, particularmente, porque no tengo acceso a todo, ni tampoco tengo el tiempo ni la capacidad de leer todo, pero los textos que justamente analizan la Torá están en hebreo y en inglés y son de colegas judíos ortodoxos, en donde tienen esta interpretación de la Torá. Tenés 12 tribus de acuerdo a la Torá y solamente a los Levíticos se le prohíbe relaciones sexuales, no solamente entre hombre y hombre, sino entre hombre y mujer, porque justamente su misión era la de cuidar o custodiar el arca. Y esto también tiene que ver con judíos ortodoxos. Lo que estoy tratando de hacer con mi trabajo es ser un disparador, que es lo que hablaba cuando veníamos hoy. Por supuesto, yo no estoy hablando de que la interpretación del Papa sea la correcta, la mía sea la correcta, o la de estos ortodoxos judíos que aceptan los LGBTQ sea la correcta. Lo que sí estoy hablando es que es el tiempo en la humanidad que tiene de tener una discusión abierta sobre estos temas o simplemente tomar postura y pretender que esta es la única posición. Si continuamos en esta idea a la manera que estamos teniendo ahora, vamos a seguir perpetuando el mundo que estamos teniendo ahora y veo un futuro bastante oscuro. Creo que es momento justamente en abrir el diálogo a este tipo de discusiones. ¿Y por qué no hacerlo desde lo religioso, que quizás sea lo más controversial? Pero justamente creo que sería un buen comienzo este. Por eso, a propósito, si bien yo hablo de disputas territoriales, a propósito, utilizo mis plataformas, esta plataforma, para hacer este tipo de interrogantes abiertos. Pero sí, entiendo, porque es parte de mi investigación lo que decís, judíos ortodoxos que justamente hablan de la Torá y que no tienen nada que... Pero tenés también la otra postura de judíos ortodoxos, estudiosos, y los textos en los que yo he leído tienen que ver con eso, en que aceptan que Dios no condena, que Dios es amor y que Dios puso ciertas cláusulas a ciertos individuos por justamente las obligaciones que esos individuos tenían, y es una sola de las 12 poblaciones. Que de hecho, si vamos a la Torá y la interpretación de la Torá, en realidad, y esto está muy bien en la regla de San Benito,
existe una distinta clasificación de monjes y en realidad el ideal es aquel que no se casa, aquel que se dedica, hombre o mujer, la vida a Dios, porque en realidad nosotros somos criaturas de Dios. Llámele a Alá, llámele. En realidad cualquier tipo de relación sexual es incorrecta, siempre y cuando uno ponga al otro ser humano primero. El tema es también uno egoísta, el tema es el concepto de ídolo en la justificación. No el concepto de asesino, el concepto de ídolo. No me casaba muy bien porque una vez que tú haces muy despacio, Entonces eso es un puntapié, pero no me quiero, y espero que permitime que le conteste y te robo dos segundos. Perdón. Pero por ejemplo tuve en Lima, que hoy está trabajando conmigo, Fabio, en varios capítulos, y me pregunto, ¿se podría aplicar a temas locales, por ejemplo, como por ejemplo el tema de los parques en Colombia? Por supuesto que se puede aplicar, ¿sí? Pero ya es el trabajo de otras personas. Y no por el tema de simplemente lavarnos las manos, es un tema temporal, es un tema que yo tengo casi 50 años, no sé cuánto tiempo voy a estar en esta existencia, por eso también tengo ese tipo de visión. Sin embargo, creo que ya es momento de que otro, y mi misión, es lo que hablábamos y esto lo que pasa con acá, mi misión es simplemente acá actuar como disparador, porque oigo que gente en general y académicos en particular no se animan a hablar de el tema no opina sin ningún tipo de fundamento. Lo que veo mucho en TikTok, en redes sociales, pero ¿por qué? Porque la gente no tiene acceso a fundamentos, porque cuando los académicos nos toca hablar, por alguna razón nos censuramos protegidos bajo el ser políticamente correcto. Bueno, nosotros no estamos siendo buenos académicos, estamos simplemente viviendo a dar clases. Y como académicos a mí se me educó justamente para ser disparador de ideas. Esa es mi visión. Ahora, si están de acuerdo no es otra cosa. Ahí podemos tener una discusión, pero esa es mi visión. Y sí, Gadamer, exactamente, pero eso es simplemente un puntapié inicial. El resto del camino van de los ustedes. Más intervenciones. No hay pregunta. ¿Alguna pregunta acá? Yo tengo intervenciones, yo tengo preguntas. La primera tiene que ver con esto que has comentado de la multidisciplinariedad, que normalmente se dice interdisciplinariedad. Es una de las características fundamentales del libro, y que empieza desde el principio diciendo que no se pone en una disciplina concreta. Esa es una de las grandes ventajas o de los grandes aciertos del libro, pero toca varias disciplinas, digamos, el derecho internacional, la ciencia política, la teoría de los juegos, el derecho. Hay influencias de todos estos. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco más cómo, digamos, hay una frase muy típica de Bourdieu, que son juristas que hacen filosofía del derecho o filósofos que hacen. Entonces, tú te ves como un filósofo del derecho que hace derecho internacional, te ves como un internacionalista que hace filosofía, no sé si sirve alguna de estas etiquetas. Pero mi problema viene por. No me gustan las etiquetas académicas en el campo. Yo estudié en mi tesis la polémica liberal comunitarista y no le gustaban nada a los autores las etiquetas académicas, y no me gustan las etiquetas académicas. Pero el problema es, por ejemplo, los análisis de Kelsen son interesantes para los economistas prácticos de los equipos. Y entonces la pregunta concreta para mí sería, los análisis que haces en tu libro deben ser, digamos, útiles para los juristas prácticos del derecho internacional. O sea, por el problema de la actividad práctica. ¿Cómo el tema de la práctica ya sería un poco lo que le estaba hablando a Jesús.
esto ya sería un ideal. Primero, ¿cómo me defino? No creo en esto estamos hablando de mucho en el Reino Unido y mucho de pronombres. Estoy totalmente contrario. Esto de poner las etiquetas es reetiquetar mi pronombre. Mi pronombre es mi propio nombre. Si me quieren ver pronombre como mujer, como LGBT, como soy, blanco, negro, amarillo, eso me dice justamente de otra persona, que pensando como un espejo. Entonces en este tipo de no me defino. Y lees este libro me puedes definir como un positivista explosivo, entonces sería un filósofo, pero es este libro. Y en el de 2020 me vas a ver como alguien en derecho internacional público. Si me ves el blog en castellano, no me vas a ver como un escritor. Escribo poesía, escribo narrativa. No quiero decir que soy un buen escritor. Sí que escribo. Entonces esto tiene que ver con mi capacidad de ser varias personas al mismo tiempo. Antes no lo hubiese dicho porque sonaba pedazos. No, hoy sí, hoy lo reconozco, tengo la capacidad. Y esto es mucho. La mayoría de la gente no tiene personalidad, porque gente que tiene mucha personalidad. Puede ser por eso que, pero ¿por qué? Porque creo que soy producto de algo, examen de Dios, el examen del universo, examen de fuente, y todos tenemos algún tipo de misión de vida. Y es una lástima que la mayoría apague su luz muy tempranamente. Yo siempre he decidido no apagar mi luz. Tuve una presentación muy chica, he tenido varias enfermedades, una vez a los 25 años, una especie de leucemia, y fue muy claro para mí que yo no iba a ningún lado, volvía. Y hoy no tengo problemas en este tipo de cosas, no necesito creer porque sé. Entonces, si tengo la posibilidad de estar en España, siendo latinoamericano, y no lo digo de nuevo como popular, es una gran gracia y para este país, en el centro latinoamericano. Entonces, ¿por qué justamente me voy a poner un rótulo? La gente me vea como la gente me quiere ver como Cuba, desde el instante. Porque una sola vez en todas estas presentaciones la gente me dice, pero no te estaba hablando de los seis ciegos, pero en el elefante, ¿cómo voy a decir? Y eso también es como una vuelta de tuerca. Entonces justamente tiene que ver con esto, que la gente ponga el pronombre, ponga el título o ponga la presentación. Volviendo a la utilidad, no, esto ya sería una gran aspiración. Ojalá en los expertos del derecho internacional público, y ya no vale porque estamos de nuevo en las aulas, ojalá expertos que usan el derecho internacional público de alguna manera se influenciara. Pero esa es una gran aspiración que ahí ya tengo que creer que es el salto de fe. Este libro en particular es un salto de fe. Porque acá te explico lo que te decía que cuando venía. El primero Reino Unido es la MBA académica. Acá o me incinero o de alguna manera el nombre de que sale, quiero decidir pegar ese título, porque no cualquiera osa, y menos siendo de donde vengo, a tener una voz nueva en un país anglosajón. Vos también lo dijiste. Ahora, es una gran aspiración, no sé si Tengo otra inquietud, otra duda, es sobre lo siguiente. En mi tesis hablo un poquito sobre globalización, y hablo de globalización económica, de globalización política, y hago como una síntesis que digo, la globalización política replantea el papel del Estado-Nación, pero no es democrática. Entonces, yo me planteo estas situaciones de gobernanza global, que desde lo que estamos hablando, estas disputas territoriales, ¿se pueden civilizar de alguna manera? ¿O tu libro va en la intención de civilizar estas disputas globales? Porque parece que sea un terreno muy codiciano de relaciones. eso sería justamente lo que eso sería de nuevo sería cuando habla de incluir individuos, habla de incluir comunidades, habla de incluir estados, justamente más allá de los estados, y eso sería el lugar civilizado. Pero de nuevo, estamos hablando de una sociedad que vemos solamente en ciencia ficción como viajan las estrellas, de nuevo lo estábamos hablando hoy, o la guerra de las galaxias. Creo que no estamos preparados para eso todavía como humanidad. No veo al mundo preparado para eso. Esto sí ya sería utópico. No lo veo utópico si la sociedad humana en estos momentos empieza a cambiar la visión que tenemos. Veo un futuro oscuro, si tengo que ser muy honesto, veo un futuro oscuro y la pandemia, Israel y Rusia son simplemente el inicio. Creo que es la oportunidad de cambiar la visión, pero a menos que cambiemos esa visión y busquemos ese futuro va a ser utópico. ¿Sí? Va a ser el todo contra todo. Veo un futuro más comercial. No es lo que trato de proponer, pero sí.
veo dos caminos. Estamos en un punto histórico importante para la humanidad de inflexión. Y es muy bueno lo que dice. Y sí, estamos en un futuro jovenciano que es a donde estamos yendo. O un futuro un poquito más inclusivo. Y luego vamos a hacer yo en el máster doy la clase de metodología jurídica, vamos a hacer una cosa de teoría del derecho. A ver, el positivismo jurídico se caracteriza por la tesis ética, que es el positivismo moral, y la tesis jurídica, que dice que para definir derecho tenemos que recordar criterios de justicia que previamente vienen dados por el. Bien, tú te defines como positivista exclusivo. Entonces, ¿tienes tesis metaética? ¿O eres un escéptico desde el punto de vista moral? ¿O eres un relativista metaético en sentido débil, que podría ser la acusación que te darían desde el positivismo exclusivo en el sentido de decir los valores internos de una cultura no se curan? ¿O crees que hay un objetivismo moral? No eres un subjetivista, llamame así. Exactamente, la segunda clasificación. No, soy subjetivo, por supuesto que yo decido tomar en este tipo como decisión metodológica para este trabajo, no hablar de valores morales. Y sería el próximo paso, que sería interesante justamente tener la discusión moral. Pero repito, esto tiene que ver con un momento histórico que creo que el mundo no está preparado. Si no simplemente tendríamos que tener mi posición y su posición a manera de, cuando estamos en cualquier caso, sin lograr una secta o religión en particular, porque nos tratan de dar algún tipo de libro y este es el Dios. No, pues estás hablando del sistema lógico, que tal vez yo enseño lógica, metaética, y cuestiones de este tipo son de fe, y este tipo de cuestiones de fe no se pueden explicar en lógica humana. Pero claro, cuando uno trata de explicar esto, y repito, no voy a usar ninguno, ningún tipo de religión o ningún tipo de agrupación, pero pasa con cualquiera que nos quiera dar algún tipo de publicación de este es el Dios. De nuevo, me estás tratando de piense, y no, es aceptarlo es una discusión muy interesante. Sí, soy subjetivo, si querés subjetivo débil, pero subjetivo, sí, me hago cargo. Alto, mira aquí, habla. Ok. Bueno, yo como estudiante de máster, bueno, continuamente me confundo bastante en lo que creo a partir de mis lecturas, ¿no? Como que a veces parece que tengo convicciones muy claras, pero luego otras cosas y las convicciones cambian, supongo que es parte de todo ese aprendizaje, pero hay algo que cuando se habla de la comunidad internacional, y bueno, parte del presupuesto que yo creo que usted ha leído, que es como teoría de la filosofía de la liberación, que mínimo sí me suena muy lógico, o sea, cuando estudias duramente la teoría del derecho, como tal vez como estas ideas jovianas de que el poder es el derecho, entonces pues, tenemos que ser objetivos porque el poder puede ser cualquier poder, y bueno, algunos autores como que a veces involucran ciertos límites como meta teóricos para decir no cualquier poder, pero al final de cuentas la tesis fuerte es que cualquier poder puede ser derecho, ¿no? Pero yo sí pienso que cuando hablamos de comunidad internacional tenemos que asumir como ciertos valores como universales, al menos en este caso, pues creo que son, y lo pensaba como para intentar una idea que luche como contra la guerra de todos contra todos. Si ya vivimos en un mundo donde existe una gobernanza global, y volviendo a Fox, pero que primero lo dijo Bartolomé de las Casas, que no hay rey sin consenso de la comunidad, no podríamos como librar una idea de que la afirmación de toda vida humana va a ser un poco el único valor que podamos reconocer universalmente, o sea, la afirmación de la vida humana, como si no, o sea, creo que negar la alteridad o la verdad es lo que nos está conduciendo a la guerra de todos contra todos, ¿no? Y la diferencia entre nosotros, religiosas, políticas, técnicas, teóricas, pues son un poco el camino a la guerra de todos contra todos, ¿no? Que más que buscar puntos de unión, pues nuestra condición humana estamos buscando todos los puntos de control. O sea, tal vez ese valor, tal vez como académicos podemos dar un paso, yo no, leyendo a Russell, o sea, creo que no hay un paso erróneo
en afirmar que un valor universal sí puede ser la afirmación de toda vida humana. Entonces no sé si lo leí porque un académico que vino hace 2 semanas, Borman, que es un brasileño, dijo que Husserl era como el Kant de Latinoamérica. Que bueno, si alguien dice esto, pues lo tengo que leer, ¿no? Nunca lo he leído, soy latinoamericano. Y sí me hizo mucho sentido que por qué no podíamos afirmar, como ni la academia se atrevía a afirmar la universalidad y el valor de la vida humana, como que seguimos siendo relativistas en ese sentido. Termino con, te muestro que con 5 principios, justamente, y los hago avalorativos. Y uno de los 5 principios que termina es la humanidad. Sí, por supuesto que se puede terminar. Hablo de aceptabilidad, distintas comunidades, distintos estados, individuos, pero hablo también de la humanidad, eficacia, simplicidad y valor. Son 5 principios básicos. Y uno de mis 5 principios básicos tiene que ver con esto, aceptar que somos seres humanos y aceptar un mínimo de respeto entre los principios. No doblé porque vos estás hablando y es como que no lo leíste, pero está parte integral del comentario. Y te dejo el comentario porque es lo que yo cada vez que cada vez es más fuerte, estamos en ese mismo reconocimiento, no totalmente la diferencia de países, de lenguas, de cultura, de tal tipo de mismo, y sí, reconocen este tipo de principios. Podemos yo definir 5, pueden ser 3, pueden ser 1, pueden ser 5, pero sí creo volverlo a disparar, volverlo a disparar esta pregunta y empezar a hacer estos diálogos. Porque lamentablemente no lo estamos haciendo. Lo que no tiene espacio, y te agradezco de nuevo, entre supongo que 10 personas, 100 personas, 15 personas, pero necesitamos un movimiento más grande para tener este tipo de, para realmente tener algún tipo de paz. Porque si no se queda en un libro, y la verdad que en algún momento el libro no nada, no tiene sentido. Necesitamos otro tipo de paz. Y esto es respuesta al derecho internacional público y a, ojalá, realmente, no estoy siendo modesto, pero sí, ojalá. ¿Alguna pregunta desde el chat? Sí, yo. ¿Me escucho? Hola. Hay veces que hacen preguntas desde el chat. Juan Pablo, a ver si puedes abrir el micrófono, no sé si te vamos a oír Sí, desde aquí ¿me escuchan? o puedes escribir. Juan Pablo está en Colonia haciendo una investigación. De México. Justo que arriba en México, si Dios quiere, y también en noviembre. Estoy intentando hablar, sí, pero no te oímos. Sí, los altavoces no están conectados. Si puedes escribir la pregunta. Sí, no está escribiendo. Usted lo ve. ¿Alguna interrogancia acá? ¿O algún comentario? ¿Qué estamos haciendo? ¿La respiración? El doctorado, ¿sí? ¿Aprobada? Y vos que estás bien abogado. Sí, ¿qué estás haciendo? ¿La maestría o el doctorado? No, el máster de Derecho Civil. ¿Y nosotros nos ocupamos del doctorado en la maestría? Y volvés a México, te quedas en España. Colombia, perdón. Por ahora, en la academia. Un poquito, ¿y vos qué pensás? Yo quiero regresar a México. Sí. O lo que podés hacer, lo que hago yo, las redes. Siempre volver. Alimentar los países. Eso también te lo recomiendo si vos te quedás en A ver, Juan Pablo, intenta hablar ahora, que he abierto mi ordenador. ¿Ya me escucho? Sí, te oímos algo, sí. Es que como que se repiten los audios, está medio un poco raro. Pero bueno, lo intentaré hacer y también le quiero comentar, doctor, que de acá se escucha como ruido constantemente en el audio. Entonces, como que no escuché bien las preguntas de todos y no sé si me voy a repetir un poco,
pero bueno, si me repito ahí que el doctor Jorge me pueda corregir. Y bueno, me gustó mucho el texto que nos compartió, me despertó mucho más el interés de profundizar en el texto completo que buscaré acceder a él de alguna manera. Y particularmente me llama la atención el concepto que utiliza de pluralismo de pluralismos. Y me imagino que lo aborda más extensamente en su libro, pero me gustaría que me pudiera dar como otra impresión de cuál es la diferencia de un pluralismo de pluralismos a un pluralismo normal. Esto por una parte. Y segundo, que esta perspectiva multidimensional de resolución de problemas o de atención a las complejidades actuales, me imagino que es desde una perspectiva un poco télica, o sea, de tener un fin particular. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿qué criterios son los que se tienen que utilizar, por ejemplo, para resolver estos conflictos? No, o sea, y utilizando la analogía de la imagen del elefante que vi en la presentación, que se me hizo bastante buena, una vez que se identifique que es un elefante como tal, ¿cuál es el fin de identificar este elefante? O sea, o cuál va a ser la respuesta correcta, que sé que no hay en sí una respuesta correcta, y particularmente con el tema de la resolución de los conflictos por el territorio. Y bueno, muchísimas gracias por la intervención y por el espacio. Gracias. Gracias. Acá por el micrófono. Sí, por la pantalla, que se te vea. Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo, muchísimas gracias. Bueno, esto va un poco para todos también. Muchísimas gracias porque sí, no nos fueron hechas las preguntas. Y justamente los dos conceptos del libro. Así que como dije, pluralismo y pluralismo. Porque finalmente cuando se trata de pluralismo, cuando abordo estos temas se dan cuenta que no es solamente el tiempo, no está partiendo por contexto territorial, población, gobierno. Entonces, uno de los pluralismos podemos hablar de gentes siendo estados o comunidades o individuos. Pero incluso estas gentes son ejemplos que pone el libro. Porque en el próximo exploro otras gentes, como por ejemplo las organizaciones que son multinacionales. Hoy, teniendo más poder en Latinoamérica que incluso estados más pequeños como Bolivia. Hoy deciden ciertos multinacionales solamente Amazon de la política doméstica y regional. Entonces, por eso hablo de pluralismo, de pluralismo, porque uno de los pluralismos es el de gente. Y utilizo tres ejemplos, porque utiliza muy claro el lenguaje. Hablo de ejemplos de pluralismo de gente como es individuos, como comunidades, como es Estado. Pero incluso en el próximo libro uno explora otras gentes. ¿Sí? Después hablo de otro pluralismo, como fue el caso de los distintos ejes normativos, fácticos y axiológicos. Hablo de otros pluralismos, como puede ser el tema de lo contextual, lo regional, lo doméstico. Entonces, a eso llamo pluralismo, no simplemente pluralismo definido a través de lo subjetivo o el agente, sino a través de distintas formas de caracterizar ese pluralismo. En ese sentido, pluralismo de pluralismo. Porque el elefante es mucho más que un animal, el elefante es mucho más que un mamífero, el elefante es mucho más que un cuadrúpedo. ¿Sí? Entonces tiene que ver con justamente innovar distintos pluralismos. Y la salvedad, hablo de varios pluralismos, y aclaro también en el libro que estos no son los únicos pluralismos. Es por una cuestión metodológica y de cantidad de palabras que elegí abordar esos pluralismos. ¿Sí? Y también porque uno de los pluralismos que, bueno, las preguntas de Estado, el tema del subjetivismo, de la justicia, por supuesto es otro pluralismo interesante, pero ya es otro tipo de discusión que decidí no abordar en este libro por cuestiones metodológicas y de cantidad de palabras. Respecto a lo multidisciplinario, sí, antes de resolver, y ahí voy, para los abogados, porque somos todos abogados, por lo que veo, cuando vamos a cualquier caso, sea civil, penal, comercial, yo practiqué derecho penal por 10 años en la Argentina. La primera instancia que tenemos en cualquier rama es la de admisibilidad, y después vemos si realmente tenemos méritos o no. ¿Sí? Entonces lo que estoy proponiendo es la primera parte de admisibilidad, justamente para explorar, para estudiar. Yo lo que propongo es cómo estudiarlo. Y una vez que estudiamos qué es lo importante del elefante que hace que el conflicto sea creado o continúe, es cuando podemos sentarnos a la mesa a resolverlo.
Pero si no nos ponemos de acuerdo cuál es el problema central del conflicto, porque pongo un ejemplo, en la relación bilateral entre Argentina y el Reino Unido. El único problema en principio es el tema de las Malvinas. Pero incluso hay muchos datos históricos en que el gobierno británico y el gobierno argentino están de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué dato histórico en particular tenemos que ponernos de acuerdo o no? Y además de qué dato histórico particular cronológico, ¿cómo vamos a evaluarlo axiológicamente? ¿Cuál primero? Porque más allá de que nos pongamos de acuerdo en quién llegó primero a la isla, quién plantó la primera bandera, quién fue la primera población estable, ¿qué principio de justicia, que es la otra justicia, vamos a tener que tomar en cuenta? ¿Sí? En el caso de Israel, en el caso de Palestina, ¿es realmente la religión el problema? Y repito, lo digo con un signo de interrogación porque hay que explorar este tipo de cosas. Acá sí me animo a aventurar. ¿Y qué tal si no es del elefante la religión el problema en ese caso y es el caso de los recursos naturales y la locación geoestratégica para países como Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia en ese territorio? Y ese conflicto en particular está siendo alimentado por agentes externos, no israelíes, no palestinos. ¿Qué hay de eso? Entonces, justamente, ¿qué tiene que ver? Primero, antes de ir al mérito, empezar a explorar lo que llamaría admisibilidad, empezar a explorar o estudiar. Entonces, lo que propongo es, desde lo dimensional, lineal, no lineal, tratar de ver qué elementos estamos de acuerdo y qué elementos son realmente el nudo o el centro del problema. Y ahí sentarnos a una mesa de negociación, de arbitraje o simplemente de exploración hasta ponernos de acuerdo. Pero no simplemente explorar el elefante desde distintos puntos de vista, porque es cuando metafóricamente hablo de la conversación entre sordos. No estamos hablando en lenguas de señas, estamos hablando en inglés, estamos hablando en castellano con gente sordomuda, cuando deberíamos estar hablando en algún lenguaje particular, en un lenguaje de señas. ¿Sí? Muchísimas gracias, Juan Pablo, espero haber contestado. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, Juan Pablo da las gracias. Bueno, pues yo creo que ha sido una sesión extraordinaria. Queremos agradecer al ponente por su intervención y por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, que continúe, que dentro de unos años, dentro de 4 años, nos vamos a juntarnos en Manchester o aquí, bueno, o en Seúl, en el próximo Congreso de la Mundial de Filosofía del Derecho. Y muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la próxima sesión será dentro de 2 semanas sobre el colonialismo con Josep Cañabate. Y les emplazamos a todos a la próxima sesión. Muchas gracias a todos.